más que nada de cuando estábamos haciendo lo que es el circuito en paralelo. Ahí yo les tengo que decir al tiro lo siguiente. Vamos a ver. Necesito que ir a ver. Ah, sí está grabando ya. Lo siguiente. Algo que tienen que darse cuenta aquí es el hecho. ¿Por qué nunca me sale el... qué lata? Es el siguiente hecho. Si yo, por ejemplo, pongo a medir lo que es la corriente eléctrica de esta manera, aquí en esta zona tengo 3,6 amperes. Acuérdense que los amperes mide la corriente eléctrica. Pero si pongo aquí, por ejemplo, un amperímetro para medir la corriente eléctrica en esta posición, resulta que tengo 1,8 amperes. Esto se puede explicar debido a que si tengo aquí una corriente total de 3,6 amperes y resulta que se divide en dos caminos, resulta que al dividirse en dos caminos iguales, la corriente también se divide en dos. ¿Ya? Entonces uno podría decir, en el circuito en paralelo resulta que la corriente, tenemos una corriente total, que en este caso son los 3,6 amperes, y esta al tener caminos distintos se divide en dos, y nos muestra entonces que vamos a tener dos corrientes divididas. O sea, se podría decir una corriente que se divide en dos finalmente y por eso es menor. El problema está que de repente yo puedo hacer otro caminito más. Miren, otro caminito más. Algunos dirían, ya, pues, eso significa entonces que si pongo un caminito más, en vez de dividirse en dos, se va a dividir en tres. Por lo tanto, la corriente aquí va a disminuir. Pero resulta que se mantiene igual la corriente. Y la corriente total, que antes teníamos aquí 3,6, se volvió 5,4. Es decir, aumentó. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Mandemos un segundo. Si tienen los labs atrasados, chicos, sí, entréguenlos nomás, no hay problema. Denle nomás. El tema es que, por favor, entreguen. Y los laboratorios se van a contar como primer semestre. Después, cuando empecemos con ensayos PTU, eso ya van a ser notas de segundo. Bueno, como decir, aquí, el tema está aquí, que la ventaja de lo que es los circuitos en paralelos es el hecho de que uno puede ir agregando más caminos y resulta que la corriente, en vez de disminuir, va a ir aumentando. Si se dieron cuenta, aquí pasamos de 3,6 a 5,4 y de ahora a 7,2. Pero en estos puntos la corriente se mantiene con la misma magnitud. 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. ¿Por qué sucede esto? ¿Es algo que ustedes tenían que haber explicado? Sí, o sea, obviamente tuvieron que haber intentado explicar porque quizás no hayan respondido bien, pero yo no tomo algo como correcto o como incorrecto, sino que dependiendo de los datos que hayan considerado, ver que respondieron prácticamente. ¿Ya? Aquí lo que sucede es el hecho de que esta batería entrega la misma cantidad de energía a cada uno de los caminos. Por eso mismo, aquí tenemos 1,8, 1,8, 1,8 y 1,8. Porque finalmente, si medimos el voltaje en cada una de las resistencias, que es el voltaje y la cantidad de energía que se le entrega, es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, lo que va sucediendo finalmente es que al otorgarle a cada uno una cierta energía, de tal manera que su corriente eléctrica sea de 1,8 amperes, sucede que ya la batería le entrega a cada uno la misma cantidad de energía, se genera la misma corriente en cada uno. Pero en estas zonas donde se conectan donde se conectan todas las resistencias o todos los caminitos, resulta que se suma cada uno de las corrientes y generan una corriente total, que en este caso es de 7,20 amperes, que es lo mismo que 1,8 multiplicado por 4. ¿Ya? Entonces eso es lo que va sucediendo. Es lo importante aquí. La batería le va entregando la misma cantidad de energía a cada uno de los caminos, generando que en el momento en que se junten, vayan a generar una corriente total, que es la suma de la corriente de todos los caminos que están presentes. ¿Ya? Eso es bizarro. Es muy bizarro, porque a medida que más caminos conecte, significa que más corriente voy a tener. Que es súper raro porque finalmente lo que está pasando, estoy agregando más resistencias. No que supuestamente mientras más obstáculos pongo, menos corriente va a haber. Porque si aquí hay más corrientes, o sea, más resistencias, más obstáculos, la corriente aumenta a medida que pongo más obstáculos. Y ahí tienen que recordar entonces que la batería lo que se encarga es entregarle la misma cantidad de energía a cada uno de los caminos.
Cuando se conectan aquí, se suman todas las corrientes. Y de ahí después la batería se encarga de generar una corriente estable en todas las zonas, más que nada. Ahora, claro, no todo es brillante, no todo es magnífico. Resulta que al hacer eso, significa entonces que la batería se va a gastar más rápidamente, debido a que necesita entregar la misma energía a todos. Y como son varios caminos, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, y llega a calentarse más y pierde energía más rápido. ¿Ya? Luego, eso mismo, obviamente para las personas que, no voy a decir mucho más para las personas que quieran entregar después, pero acuérdense que lo que es la potencia o qué tanto ilumina una ampolleta depende de la corriente que pase por él, ¿ya? Como en este caso cada uno pasaba la misma cantidad de corriente, resulta que estas dos ampolletitas iluminan la misma cantidad. Aquí lamentablemente se me desordenó todo. Eliminar esto, eliminar esto, eliminar esto. Ahí sí. Y eliminar este cable. Ahí sí. ¿Y qué pasó? Se me enredó todo, chicos. Lo lamento mucho. Dame un segundito. Ahí, ¿ya? Como en todos estos caminitos tienen la misma cantidad de corriente, ¿ya? Resulta que empiezan a iluminar de la misma manera. Pero algo sucede aquí. Si es que yo conecto todo aquí en un solo punto, resulta que, y además conecto una ampolleta en este punto, va a suceder un cierto fenómeno. ¿Ya? Aquí se redujo la luminosidad y aquí aumentó en gran cantidad. ¿Ya? Eso es una pregunta del laboratorio que, según, acuérdense, mientras más corriente, más ilumina. En este caso, ahí ustedes tienen que ir mostrando qué va pasando en cada uno, qué va pasando aquí, qué va pasando con estas conexiones, más que nada, por qué este ilumina más. Eso ya por lo menos lo dejo ahí libre porque hay gente que todavía no resuelve el laboratorio. ¿Ya? Así que ahí lo dejo ahí nomás. ¿Okay? Mientras tanto, voy a continuar con lo que había prometido de llegar a explicar el cómo se empieza a crear la energía eléctrica a través de distintos métodos. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ahora por el tiempo voy a hablar rápido, insisto, de aquí en adelante no importa mucho, aquí es solamente para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona todo esto, por qué es importante considerar lo que es la corriente, lo que es el magnetismo ahora, por qué, cómo se relacionan estos finalmente, ¿ok? Así que prácticamente les voy a ir contando un poquito de qué hay que tener en cuenta para saber cómo generar energía eléctrica a través de distintos métodos. Primero que todo, lo que es el magnetismo. Sabemos, ustedes deben saber lo que es el imán, que el imán tiene un polo norte, tiene un polo sur, el sur con el norte se atraen, y si que tenemos norte con norte, por ejemplo, se repelen, ¿ya? Entonces, en sí, lo importante aquí es que este tipo de comportamiento es muy parecido a lo que eran las cargas eléctricas que habíamos hablado antes, ¿ok? Es decir, antes teníamos cargas positivas, cargas negativas, los con signo opuesto se atraen y los con signo igual se repelen. Aquí pasa lo mismo, tenemos un norte, norte con norte se repelen y norte con sur se atraen. Entonces es algo súper parecido. Inclusive, nosotros habíamos hablado antes de que las cargas eléctricas tenían un campo eléctrico. Y resulta que el imán también, sí, él también tiene un campo magnético. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un imán que son los imanes de neodimio, que son aquellos imanes que son muy, muy fuertes. Aquí tenemos lo que es un líquido ferroso, creo que se llama, un fluido ferromagnético. Eso, fluido ferromagnético, que es prácticamente un fluido con ciertas características metálicas y por lo tanto van a actuar cuando se les acerca un imán. Entonces, si se dan cuenta, aquí se acerca cada vez más al imán y resulta que aquí salen como unos picos afuera, se podría decir, ¿ya? Hacia afuera. Entonces, se dan cuenta, eso sucede finalmente porque así como nosotros habíamos hablado antes de lo que era el campo eléctrico, de las líneas de campo eléctrico, resulta que el campo, o sea, existe también lo que es el campo magnético. Entonces, el campo eléctrico es sobre las cargas eléctricas, el campo magnético sobre un imán finalmente, o algún tipo de material que tenga propiedades magnéticas. ¿Ya? ¿Por qué digo algún tipo de material? Porque por lo que vamos a hablar ahora después. Entonces, lo importante, existen líneas de campo magnético. Eso es como el detalle más importante porque a partir de teniendo esto en cuenta,
podemos llegar a generar energía eléctrica. ¿Cómo? Ahí lo que vamos a hablar es. Entonces, en sí, empezaron a descubrir en un momento, estamos hablando dentro de 1880 por ahí, empezaron a descubrir que existe, insisto, el campo magnético, existen líneas de campo magnético. ¿Cómo lo hicieron? A través de una brújula, donde se dieron cuenta que si ponían una brújula que solamente apuntaba hacia el norte o el sur, según el campo magnético de la Tierra, empezaron a descubrir que, experimentando con imanes, que empezaron a descubrir lo que eran las direcciones de las líneas de campo en un imán. Si se dan cuenta, aquí tenemos el norte y el sur, en este caso. Entonces aquí resulta que la brújula va a ir cambiando de dirección dependiendo de la posición en donde se ponga. Donde si lo ponemos por aquí, va a ir apuntando un poquito al norte, después si se dan cuenta va apuntando más al oeste, por ahí, por así decirlo. Y aquí resulta que está apuntando totalmente hacia la derecha, donde está el sur. Donde finalmente la flechita que apunta al norte se siente atraído al punto, ¿cómo decirlo?, al polo sur del imán. Que eso calza finalmente con lo que habíamos dicho de que signos opuestos, en este caso polos opuestos se atraen, y polos iguales se repelen. El tema es que con este experimento se empezaron a dar cuenta que en realidad, dependiendo en qué posición esté, va a cambiar la dirección de las líneas de campo, van a ir cambiando. No así como lo que pasaba con el campo eléctrico, que resulta que solo iban hacia afuera o solo iban hacia adentro. Aquí va variando de una manera, se podría decir, que circular. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, una pregunta, profe, en el líquido ferroso se ven esas puntas porque probablemente las cargas del imán y la del líquido eran iguales. Claro, sí, sí, pero no sé si específicamente las cargas. El tema es que por lo menos todo lo que es un metal tiene propiedades magnéticas, es decir, van a tener un polo norte y un polo sur. ¿Ya? Ahora los metales no son así como nosotros tenemos poca gravedad, los cuerpos con poca materia. Los cuerpos metálicos a veces tienen un campo magnético muy débil que no llega a ser afectado. En este caso, lo que es lo que son estos picos que se presentan en el líquido ferroso, en el fluido ferroso, son aquellos, el polo sur, o más que nada los polos iguales, están repeliéndose entre sí y por eso empiezan a aparecer estas puntitas finalmente. ¿Ya? Entonces finalmente empezaron a descubrir lo que son las líneas de campo magnético, que actúan de esta manera. Si se dan cuenta, del norte salen y de las líneas de campo magnético entran hacia el sur. De tal manera que finalmente, como habíamos dicho antes, que los que son... voy a hablar como tema aparte también. Si se dan cuenta aquí, resulta que estas líneas de campo se conectan. Las del norte con el sur se van conectando. Se podría decir que con la cola de la flecha y la punta de la flecha se van conectando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos uno que está apuntando a la derecha en este sector, que es exactamente lo que va sucediendo aquí. Resulta que la brújula también en este punto va apuntando hacia la derecha. Ya si vamos más acá, va apuntando más abajo, que es lo que muestra aquí, que es lo que sería un campo magnético que apunta hacia abajo en ese caso. Entonces, lo que hace la brújula es cambiar su dirección según el campo magnético, ¿ya? Que puede ser el campo magnético terrestre o simplemente también puede ser el campo magnético de un imán, que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Eso es importante entonces. Una brújula cambia de dirección dependiendo de la dirección de las líneas de campo magnético. Es importante considerar eso porque resulta que encuentran un fenómeno que está relacionado finalmente con la electricidad. Aquí entra lo que es la electricidad y el magnetismo, porque finalmente en un principio los científicos juraban que la electricidad era algo totalmente aparte al magnetismo, y lo juraban de cabeza, ¿ya? Es decir, no decían así como no existe ninguna relación, es imposible que exista porque no hay nada con respecto a eso que hemos podido mostrar, ¿ya? Entonces eso es lo que, hasta que se puede decir, chicos, que generalmente las cosas más bellas de la vida llegan por accidente. Entonces resulta que Christian Ørsted, Hans Christian Ørsted, que era un científico o un físico que estaba haciendo clases en una universidad, lo más probable, resulta que estaba explicando todo lo que es características físicas características físicas del campo eléctrico y características físicas del campo magnético. Y resulta que encontró
sin querer puso una brújula debajo de una corriente eléctrica y resulta que la brújula cambió de dirección. Y solamente por ese mero accidente, porque de casualidad Ørsted dejó una brújula debajo de un alambre con corriente eléctrica, ahí se dieron cuenta, chuta. Entonces sí hay relación con la electricidad y el magnetismo. Pero ¿cómo? Así si antes pensábamos que no y ahora resulta que sí. Y porque Ørsted se le ocurrió sin querer poner una brújula debajo de un alambre con corriente. Y ahí fue como se empezó a generar, o de ahí en adelante en realidad se empezó a generar lo que es los motores eléctricos y la generación eléctrica. ¿De qué se basaron estos? En lo siguiente. Se empezaron a dar cuenta que si uno tiene un alambre con corriente, se genera un campo magnético alrededor de este alambre, así como se muestra en esta imagen. Entonces, pues si, como lo vemos en esta simulación, tenemos una brújula apuntando hacia el norte, se podría decir, o sea, de manera vertical, pero una vez que se le genera corriente a este alambre, cambia al tiro de dirección, la brújula cambia de dirección, ¿ya? Entonces, así como se muestra acá, si nosotros tenemos corriente eléctrica, se genera un campo magnético, ¿ya? Es decir, ahí la brújula empieza a modificar la dirección según las líneas del campo magnético que están alrededor de ese alambre con corriente. Entonces ahí empezaron a experimentar sobre eso, empezaron a generar relaciones y empezaron a inventar, porque dijeron, chuta, sí, pues el alambre resulta que tiene corriente y si lo vemos de manera así como recto, ok, va a haber un campo magnético a su alrededor. Excelente, pero ¿qué pasa si hacemos un anillo? Y ahí empezaron a inventar. ¿Qué pasó? Dijeron que a medida que, por ejemplo, empezaron a descubrir lo que era el campo magnético debido a un conductor circular, en este caso. Entonces se dieron cuenta simplemente que si nosotros tenemos ahora un alambre con corriente y hacemos un anillo, vamos a tener un campo magnético en el centro de este anillo. Es decir, que si yo pongo un metal aquí en el centro, se va a sentir atraído en algún punto del alambre, finalmente. ¿Ya? Como también podría pasar que si pongo un imán, justo en el centro, si justo en el centro, empezaría a girar. ¿Ya? O se podría mantener ahí. Ahí va a depender del caso. El tema es ese, el tema es el hecho de que cuando hacemos un anillo podemos concentrar líneas de campo magnético en el centro. ¿Ya? Eso es loco. Y ahí empezaron a inventar y a deducir. Y resulta entonces que, un segundito, vamos a silenciar aquí. Empezaron a inventar, y empezaron a descubrir que, por ejemplo, qué sucedía si es que generábamos más de un anillo en el circuito. Resulta que si empezamos a generar lo que son estas espiras, mientras más espiras hacíamos, perdón, nunca he hecho uno de estos, pero bueno, sí lo he hecho en realidad, pero bueno, en el laboratorio, pero mientras más espiras uno hace, resulta que se va sumando el campo magnético de cada uno de las espiras, es decir, como si tuviésemos aquí distintos anillos con un cable de cobre con corriente, si ponemos uno al lado del otro, van a generar un campo magnético en el centro más fuerte de lo que era en un principio, porque finalmente se van sumando estos campos magnéticos. Así como antes nosotros teníamos cargas eléctricas y a medida que poníamos más carga, más campo eléctrico íbamos a producir, aquí sucede en el caso de lo que es la relación entre la electricidad y el magnetismo, que si hacemos más anillos, vamos a tener un campo magnético más fuerte en el centro, es decir, un imán más fuerte finalmente. ¿Ya? Entonces, ahí yo les puedo preguntar, ¿cómo crees que funciona una máquina para recoger chatarra? ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es que esta cosa que es circular y agarra metales y funciona con electricidad? ¿Cómo es que funciona? A ver, ¿a quién se le ocurre? A través de imanes. Pero acuérdate que funciona. Aquí no hay ni un imán, hay electricidad, eso sí. ¿Qué está Si usa pasando? electricidad, crearía un campo electromagnético, ¿no? Exactamente, es creando un campo electromagnético, perfecto. Ahora, ¿quién se podría imaginar
pensando que hay cables dentro, ¿ya? ¿Qué se podría imaginar cómo sería la forma de los cables en este plato, se podría decir? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Circular? Ya sería circular, perfecto, y sería solamente puros círculos, tal como dice aquí, serían puros circulitos. Sería anillo tras anillo tras anillo tras anillo, muchos, muchos, muchos anillos, porque resulta que podemos generar un campo magnético gigantesco, se podría decir, con el mero hecho de generar, o sea, de formar muchas espiras. Es decir, podemos tener una corriente pequeña, pero si agregamos muchas espiras, podemos generar una suma de campos magnéticos que hagan un campo magnético muy fuerte. Y así es como entonces se empezó a crear el electroimán. Un experimento muy clásico, chicos, que uno hasta podría hacerlo en clase si estuviésemos ahí. Es el hecho de hacer un electroimán, que es tener un clavo, tener un hilo de cobre, hilo de cobre limado, eso sí, tiene que estar limado, donde finalmente uno lo conecta a una batería y genera varias espiras. Entonces está súper enrollado alrededor del clavo, en este caso. Y podemos llegar a traer lo que es un clip, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si tenemos una batería más fuerte, por ejemplo, más va a ser el campo magnético. Si tenemos más espiras, mayor va a ser el campo magnético. Entonces hay una relación ahí, insisto, en la cantidad de espiras que se está generando, perdón, y el voltaje, la corriente que está atravesando a través de este alambre finalmente. ¿Ya? Entonces, finalmente es pura ingeniería, se podría decir. Ya teniendo claro bien el cómo se comporta el magnetismo a través de la electricidad, uno podría haber inventado, o sea, uno puede inventar lo que es el electroimán. E inclusive puede llegar a hacer cosas más asombrosas. Porque finalmente, si la corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del campo, ¿se podrá entonces generar una corriente eléctrica a través de un campo magnético? Y ahí les digo al tiro que sí, y se llama el experimento de Faraday, ya que se me pasó poner la simulación aquí, maldición, que consta en lo siguiente: así como nosotros podemos generar un campo magnético a través de la electricidad, nosotros podemos generar electricidad a través de un campo magnético. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta, ahí teníamos varias espiras que generalmente si pasaban una corriente sobre él, resulta que generaban un campo magnético. Pero aquí, por ejemplo, tenemos varias espiras también y tenemos un imán. Y resulta que si yo hago que pase este imán dentro de las espiras, así en el centro, generan corriente eléctrica. ¿Ya? Eso es súper loco. ¿Por qué? Porque resulta que el campo magnético empieza a darle energía, se podría decir, a las cargas eléctricas y empiezan a circular a través del cable, generando lo que es entonces la energía lumínica en este caso. Ahora, que conste, si se dan cuenta, eso depende de la variación de campo magnético. ¿Ya? Es decir, si yo simplemente llego y pongo el imán acá en el centro y no se mueve, no se generan no se genera corriente. Solamente en el momento de moverse es que se genera corriente. ¿Ya? Entonces ahí es un buen detalle. Mientras si se mantiene quieto, no pasa nada. Entonces, ¿qué significa esto finalmente? Bueno, aquí ya expliqué lo que es el experimento y todo. Lo hice súper bien. El tema está finalmente que lo único que hay que hacer entonces para generar un flujo de corriente constantes es hacer que haya un imán que esté interactuando aquí con un cierto alambre, con espiras, para que empiece a generar corriente. Y así entonces, chicos, es como se empezó a inventar la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que inventó algo como esto. Ven, si se dan cuenta, aquí tenemos muchas espiras, muchos tubos con hartas espiras, y en el centro tenemos un imán. ¿Ya? Tenemos un cierto imán, que es ese imán que está aquí en el centro. ¿Eso no se llaman bobina? Esto es una bobina, claro. Entonces aquí es un generador de electromagnéticos. Así. Lo que se está haciendo aquí resulta que está haciendo girar lo que es ese imán para que haya un flujo de campo magnético dentro de estas espiras. Y al momento de haber ese flujo, es como si yo estuviese haciendo esto constantemente, se podría decir, pero haciendo girar el imán. ¿Ya? De una manera súper ingeniosa. Y resulta que ahí va generando lo que es la energía eléctrica. Dependiendo de qué tan rápido vaya girando eso,
uno puede generar más energía. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es hacer girar esta rueda y realiza un voltaje de unos 20 volts, que es aproximadamente el voltaje que entrega unas dos baterías, unas dos pilas Duracell, más o menos eso, con esa cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué pasó después? Empezaron a inventar, a hacer exactamente eso mismo en lo que es la energía eólica, la que es la energía, lo que es la energía térmica, se podría decir. Un segundito. No, esta es otra cosa. Pero sí, no tengo idea. Bueno, no me da el tiempo tampoco. A través de hacer girar simplemente un imán, prácticamente, al hacer girar un imán alrededor de unas. Claro, esas son las bobinas. Pues. Sí, tienes razón. Las bobinas sí, son los tubitos, sí, estas son las bobinas. Al hacer girar un imán cerca de unas bobinas donde hay un flujo, o sea, haciendo un flujo de campo magnético, una variación de flujo de campo magnético, empieza a generarse corriente. Entonces, es decir, de esta manera podemos transformar la energía mecánica a energía eléctrica. Entonces, finalmente, todo lo que es energía eólica, todo lo que es energía térmica o geotérmica o inclusive energía del mar, lo único que hacen es hacer girar un imán de alguna manera. En este caso, cuando el más simple de ver es la energía eólica, que hace girar una hélice. Esa hélice finalmente pasa por unos ciertos engranajes, se podría decir, y hace girar muy, muy rápido lo que es el imán, finalmente. Y así se va generando la energía eléctrica. Súper, súper simple. Ahora, el cómo hacer girar este imán, el cómo hacer eficiente todo esto, cómo hacer evitar que se gaste, eso ya es lo complejo. Pero el generar energía eléctrica es lo más simple. El cómo ya es lo complejo. Vamos a ver, profe, hice una analogía. En este caso, el imán tiene que moverse porque se parece al movimiento que las cargas en un cable hacen por sí solas. Wow, o sea, eso ya es muy filosófico, debo decir. Debo decir. Muy, muy filosófico, pero por lo que entiendo es que. Por lo que entiendo es el hecho de que finalmente el campo magnético se produce debido al movimiento de las cargas eléctricas. O sea, apenas se mueva la carga eléctrica con una cierta velocidad, genera a la vez un campo magnético. Entonces, cuando estamos, ¿cómo decirlo? Es como si estuviésemos con el imán haciendo que fluya, estamos como simulando. Oh, wow, mira. Cuando uno le aplica una variación de manera así como de ondas magnéticas. ¡Wow! ¡Oh, qué buena! Ya, 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 me parece. Mira, se me hace muy difícil explicarlo, chicos, pero no se me haya ocurrido nunca. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Romina. Pero piénsenlo como si el hecho de que uno haga una variación de campo magnético es como si estuviésemos aleteando en favor a la carga. Entonces, cuando hace variación de campo magnético, es como si le estuviésemos dando impulso a las cargas. Y cuando se impulsan las cargas, generan corriente. Porque finalmente estamos simulando. Qué buena, qué buena, qué buena. Me gustó mucho, Romina. Muy, muy buena. Muy buena. Muy buen aporte para mí, ¿ya? Pero bueno, en sí, finalmente, al haciendo un flujo de campo magnético, una variación de campo magnético, puedes hacer un flujo de corriente. También, además de eso, para terminar, se puede hacer otra cosita, que es el motor más simple. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un cable de cobre hecho donde se forman aquí espiras, o sea, es decir, anillos y anillos y anillos, donde aquí está pasando corriente. Y abajo uno le pone un imán. Como aquí se genera un campo magnético en el centro, interactúa con el campo magnético del imán, y eso provoca que empiece a girar. Entonces, todos los aparatos que ustedes ven que giran, ¿ya? En este caso sería aquí el ejemplo. Todos los aparatos que ven que giran, resulta que pasa lo siguiente. Vamos a ver, aquí está el ejemplo. Miren por aquí. Resulta que aquí, por ejemplo, tenemos muchos aros distribuidos de manera distinta, o sea, en distintas direcciones, se podría decir. Y a cada uno de estos se le entrega una cierta energía eléctrica, ¿ya?
Entonces ahí se va formando un campo magnético dentro de cada uno de estos aros y interactúan con el campo magnético del imán que está aquí alrededor. Y eso produce entonces finalmente que vaya girando. ¿Ya? Aquí se queda más claro aquí, por ejemplo. Aquí resulta que se le entrega energía eléctrica a lo que es este anillo, entre comillas, que es un más cuadrado, pero no importa, y se genera un campo magnético, donde tiene un polo norte y un polo sur, tal como se muestra acá. Y resulta que este interactúa con los imanes que están en el punto exterior, por eso tienen esa forma también. Resulta que aquí el sur está intentando atraerse, se está siendo atraído, el punto sur, con el polo norte de esta placa de acá. Y el polo norte de aquí del centro está siendo atraído con el polo sur de esta placa de acá. ¿Ya? Y eso va a generar entonces que vaya girando. Ya, girando de a poco. Van a ir girando y girando de a poquito. ¿Cómo uno puede hacer eso más eficiente? Bueno, súper simple. Lo único que tienes que hacer es, tal como se muestra acá, es agregar más anillos. Entonces ahí vas a tener más campos magnéticos que interactúen con otros campos magnéticos y después vas a agregar más anillos todavía, más anillos, y resulta que van a ir ahí interactuando cada vez, a ir cambiando de polos, de tal manera que se va a empezar a girar muy rápido según la cantidad de corriente que uno le vaya entregando. ¿Ya? Finalmente, por eso es que todo lo que son esos motores tienen esa forma, porque en el centro se genera un campo magnético que empieza a interactuar con estas placas que son las exteriores. Y así es como podemos tener taladros, podemos tener aspiradoras, podemos tener secadores de pelo, podemos tener los ventiladores en el computador. Finalmente, así es como funcionan los ventiladores, ¿ya? De una manera súper simple. Y eso nomás, chicos. Así es como se transforma lo que es la energía eléctrica a través de la energía eólica, la energía geotérmica, etcétera, etcétera, como también se utiliza la energía eléctrica para generar energía mecánica de esta manera. ¿Ya? Esto en realidad es eso nomás. Espero que les haya gustado, chicos. Esto a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen explicado a su edad, y a mí no me explicaron nada de esto. Pero siempre encontré muy importante que entendieran cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Porque finalmente cuando de repente se les echa a perder algo, es simplemente porque se quemó un cable y es cuestión de conectarlo. Nada más. Entonces ahí, igual para que aprecien el cómo se va formando todos estos temas eléctricos que tenemos, que finalmente el principio es súper simple, pero la ingeniería es lo que es un poco más complejo. La ingeniería finalmente se dedica a encontrar los métodos más eficientes para hacer girar esto más rápido sin la necesidad de aplicar, o sea, aplicando la menor cantidad de energía posible, ya haciéndolo más eficiente, transformando toda la energía calórica, ojalá, en energía mecánica o en cualquier tipo de otra energía disponible. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado. Ahí es lo que más importante a considerar, lo que es electricidad para mí. ¿Ya? Esto no está mucho en los libros, pero encuentro muy bueno saberlo, por lo menos de manera general. Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Por favor, estén atentos a cualquier noticia del Classroom con respecto a sus notas. ¿Ya? Estén atentos a cualquier cosa que vaya mencionando porque voy a necesitar su ayuda de todas maneras. Y eso nos estamos viendo. Pues. Espero que tengan muy buenas vacaciones. Espero que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima, en este caso. ¿Ya? Así que eso, chicos. Muchas gracias por venir. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe, Cuídese. cuídense. Bye, bye. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe.